este caso en particular. Fíjense, aquí nosotros, esta es una panorámica creada a partir de una tomografía, pero si tuviéramos una panorámica convencional 2D, tendríamos una imagen muy parecida a esta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí vemos una zona edéntula, ¿verdad? Donde precisamente se envió este paciente para que se le hiciera la tomografía y ver si es posible colocar un implante en esta zona. Entonces, si ustedes ven esta radiografía, ¿qué les parece? ¿Creen que aquí habría hueso suficiente para colocar un implante? No sé si quieran comentarme por el chat o por medio del micrófono, si consideran que el hueso que estamos observando podría ser suficiente para colocar un implante. Pues sí, aparentemente sí se ve que hay bastante hueso. Sí se podría, tal vez. Okay. Muy bien, la verdad es que estoy de acuerdo. O sea, si yo veo esta radiografía, pues veo que tengo una altura de hueso bastante buena, ¿verdad? Tal vez diría, híjole, por fin me llegó un paciente que sí tiene hueso suficiente, porque bueno, es muy común que el paciente que quiere ponerse implantes no tiene el hueso suficiente y los que no pueden por algún motivo a veces sí tienen el hueso suficiente, ¿no? Me comentan que aparentemente sí, y dudaría en la zona de centrales, ya que se ve una zona radiolúcida, ¿verdad? Esta zona radiolúcida aquí. Definitivamente en esta zona podemos ver esta imagen radiolúcida, que no es otra cosa que el canal o el conducto nasopalatino, ¿verdad? Que está un poco más ancho tal vez de lo normal, del promedio, pero es completamente normal. Pues ciertamente en esta zona debería tener cuidado porque pues aquí está el conducto nasopalatino. Sin embargo, en estas otras zonas pues veo que tengo una altura bastante buena. Sin embargo, esa es la información que me da una panorámica y que me podría dar una periapical. Siempre vamos a tener una visión en este sentido. Sin embargo, no puedo ver el grosor del hueso. Esa ninguna radiografía me lo puede dar. Entonces, fíjense, si yo hago cortes con una tomografía en esta zona, esto es lo que observaría. Entonces, si se fijan aquí, podemos ver la altura del hueso, pues perfectamente, es muy buena, pero fíjense el grosor que tiene de hueso en algunas zonas, ¿verdad? Prácticamente es de filo de cuchillo. Entonces, por eso me parece que es muy importante, siempre que se va a colocar un implante, que se haga una tomografía. Por más sencillo que parezca el caso, me parece que es muy importante, porque no es cualquier cosa colocar un implante. Entonces, todo lo que puedas planear tú de manera previa, pues te va a ayudar a obtener mejores resultados o en un momento dado te va a permitir incluso planear o cambiar el plan de tratamiento. Como en este caso, pues bueno, sabemos que en este momento no podemos colocar un implante, ¿no? Con esta cantidad de hueso. Entonces, bueno, siempre me gusta poner ese tipo de ejemplos. ¿Qué puedes hacer por medio de los programas? Bueno, yo podría incluso hacer cortes muy finos en la panorámica, perdón, bueno, es en la tomografía, pero podría hacer una reconstrucción parecida a las panorámicas, podría localizar perfectamente el canal mandibular y después dibujarlo. Entonces, de esa manera, cuando yo haga cortes en esa zona edéntula, pues voy a saber exactamente dónde se encuentra el nervio y de esa manera puedo planear en qué dirección, qué tamaño y en qué disposición, o sea, si se encuentra más o si debo colocar el implante más hacia lingual, más hacia vestibular. Y bueno, obviamente te va a permitir ser mucho más preciso y evitar algunos accidentes, ¿no? Puedes localizarlo, fíjense, como puedes hacer un corte muy fino, es como que tal cual cortaras la mandíbula por la mitad y de esa manera pues puedes observar de una manera muy, muy clara el canal mandibular por donde pasa el nervio dentario. Entonces, después de localizarlo, yo puedo colorearlo simplemente. Entonces, cuando haga cortes ya voy a tener exactamente la posición en la que se encuentra, ¿no? Es una ayuda muy, muy grande. Puedo hacer medidas, ¿verdad? Ya en este corte, hasta el nervio. Fíjense, aquí lo tengo dibujado. Se fijan, se ve dibujado. Aquí alcanzo a ver el conducto del canal mandibular y tal vez el puntito verde que aquí tengo, que es el dentario, está un poco arriba. Eso lo hago normalmente intencionalmente, ¿verdad? O sea, me gusta dibujarlo sobre la cortical superior o un poquito arriba para tener un margen de seguridad, ¿verdad? Porque a veces, sobre todo si no colocamos el implante con una guía quirúrgica, pues podemos de repente no colocarlo exactamente a la profundidad que nosotros teníamos planeado, pues para tener un poco un margen de seguridad. Entonces, yo ahí ya tendría la altura, el grosor del hueso
Entonces, en base a eso ya puedo determinar qué tipo de implante podría colocar e incluso lo puedo colocar de manera virtual con el programa para ver qué tanto hueso va a quedar disponible, en qué angulación lo debo de poner. Entonces, te va a facilitar muchísimo el trabajo. Entonces, como les decía, por medio del programa vas a poder incluso poner aquí el implante de manera virtual. Yo espero ahorita que nos dé tiempo y podamos abrir un caso con la tomografía directamente con el programa para que vean cómo es bastante sencillo el poder ir haciendo una planeación de los implantes. ¿Qué más nos podemos encontrar? Bueno, la verdad es que van a ver ustedes cuando empiecen a manejar tomografía, que bueno, tal vez algunos de ustedes ya la manejan, ¿verdad? Yo estoy dando por hecho que tal vez no la están manejando. Igual no sé si me pudieran compartir por el chat si alguien de ustedes ya ha trabajado con tomografías o si es un primer acercamiento. Y van a ver, los que no han trabajado con ella, van a ver que en muchos casos se van a encontrar variantes anatómicas. Por ejemplo, en este caso, podemos observar aquí fíjense, aquí se ve el canal mandibular y aquí tenemos una bifurcación del canal mandibular, ¿verdad? Entonces, esa ramificación que tiene es obviamente una variante anatómica, no es nada patológico, pero en algunos casos me puede comprometer algún tratamiento. Por ejemplo, si yo tuviera alguna tercer molar y tiene contacto con esta ramificación, pues obviamente la podemos lesionar y le podemos causar un daño al paciente. O si esta bifurcación la tuviera en una zona más anterior y yo, por ejemplo, voy a colocar un implante, pues obviamente si no veo esa bifurcación, puedo lesionar también el nervio, ¿no? Entonces, ese tipo de bifurcaciones casi siempre son más delgadas de lo normal, entonces no siempre las podemos observar con radiografías convencionales. Entonces, por eso sí creo que siempre es muy recomendable en el caso de implantología hacer una tomografía, ¿verdad? Pienso que ya debería ser como rutinario, ¿verdad? Obviamente yo lo puedo colorear, puedo dibujarlo, incluso me puede servir para decirle al paciente, ¿no? En un momento dado, la complejidad de su caso, si tiene un riesgo mayor, porque recuerden que todo lo que le expliquemos al paciente antes de que suceda, pues de alguna manera nos hace ver profesionales con experiencia y pero obviamente si nosotros le decimos, ya que tiene una parestesia, que bueno, era un caso complicado por estos motivos, pues la verdad es que el paciente es muy probable que lo perciba como una justificación, como un error que hayamos tenido. Entonces, siempre ayuda mucho que nos comuniquemos desde antes con el paciente. Veo que me comenta la doctora Cristina, primer acercamiento, ok, a la tomografía sobre ortodoncia. Ojalá pueda comentar su uso. Ok, sí vamos a hablar de algunas aplicaciones que tiene la tomografía relacionadas con la ortodoncia, que aprovecho para decirles de manera rápida que me parece que es una de las especialidades que más se puede beneficiar de la tomografía. Realmente hay muchas aplicaciones que tiene en esta área, ¿verdad? Tradicionalmente en la que más se ha utilizado es en implantología, pero en segundo lugar, yo diría que tal vez ya en este momento en Guadalajara, como un 40% de las tomografías que se hacen son relacionadas con ortodoncia, ¿verdad? Realmente tiene muchas aplicaciones. Ahorita vamos a hablar de diferentes aplicaciones. Bueno, obviamente en implantología necesitamos ubicar estructuras como el agujero mentoniano, es fundamental que la podamos ver para que no vayamos a lesionar esta estructura que es muy importante. Fíjense este tipo de casos, es que nos vamos a encontrar hallazgos muy interesantes. Siempre me gusta preguntar, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado ver un paciente con 2 agujeros mentonianos, verdad? De entrada les comento que casi siempre que lo pregunto, son muy pocos los doctores que los han visto. La mayoría me dice pues que nunca los habían observado, incluso en algunos casos ni siquiera sabían que existía, ¿no?, esta variante anatómica. Entonces, este paciente obviamente no lo enviaron a hacer la tomografía porque quisieran ver estos agujeros mentonianos. Realmente fue un hallazgo. Este paciente lo enviaron para colocación de implantes. Entonces, si se fijan, si no lo hubiéramos hecho la tomografía, muy probablemente el doctor ni siquiera se hubiera enterado que aquí tenemos 2 agujeros mentonianos, ¿verdad? Porque si se fijan, son mucho más pequeños de lo normal. Hay veces que ni siquiera el conducto normal lo alcanzamos a ver, pues aquí con menor razón. Entonces, si el doctor se le ocurre por algún motivo colocar un implante
en esta zona, pues le puede causar una parestesia al paciente. Y se fijan, es una zona edéntula, no sería una posibilidad remota la que pudiera colocar un implante en esa zona, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que es muy importante que hagamos la tomografía, ¿verdad? Sobre todo en estos casos que tienen que ver con cirugía. Ahora, hay variantes anatómicas como esta que también nos pueden afectar. Obviamente, si el paciente no tiene ninguna complicación o no requiere ningún tratamiento, pues bueno, este tipo de variantes anatómicas no me van a afectar, ¿verdad? Como son los senos maxilares neumatizados. Vean cómo está el seno cabalgando sobre las raíces de los dientes. También se les llama senos maxilares cabalgantes, precisamente por eso. Y como les digo, es una variante anatómica. Sin embargo, fíjense qué pasaría si yo quiero hacer la cirugía de esta tercer molar. Vean la proximidad que tiene con el seno. Entonces, fácilmente pudiera haber una comunicación con el seno. O imagínense qué pasaría si yo tengo esta primer molar y tiene una caries profunda que desarrolla un proceso infeccioso a nivel pulpar. Pues bueno, fácilmente ese proceso infeccioso puede pasar al seno maxilar y convertirse en una sinusitis odontogénica, que no es nada raro, ¿verdad? Que tengamos procesos de sinusitis odontogénicas relacionados obviamente con molares y premolares superiores. O si por algún motivo yo fuera a hacer la extracción de esta molar, pues obviamente fácilmente puede haber una comunicación con el seno. O si pierde el diente, miren cuánto hueso va a quedar disponible aquí. Sería muy complicado colocar un implante, al menos en ese momento, ¿no? Entonces, son, como les digo, variantes anatómicas, pero que en un momento dado pudieran generarnos alguna complicación. Entonces, es importante que sepamos exactamente en dónde se encuentran, pues para disminuir este riesgo. O al menos si no conocer que tenemos este riesgo en el momento de alguna operación. Bueno, vamos a poder ver la ubicación que tiene con el piso de fosas nasales, por ejemplo, ¿verdad? La cantidad de hueso, altura, grosor. Y bueno, esas son algunas estructuras, sobre todo relacionados con los casos de implantología.